Cuando el objetivo de la política de un Estado es conseguir poder sobre otros pueblos, se habla de política imperialista. Esa política ha existido desde que hay organizaciones estatales. Pensemos tan solo en la antigua Roma o en los imperios medievales. Dado que los estados industrializados europeos como Estados Unidos y Japón quisieron dominar el mayor número posible de pueblos del resto del mundo enfrentándose entre sí en una auténtica competición, se habla de la era del imperialismo. El político y colonialista británico Cecil Rhodes escribía en 1877, «Sostengo que somos la primera raza de la Tierra y que cuantas más partes del mundo habitemos, tanto mejor para la humanidad». Aquella manera de pensar se daba también en otros países, por ejemplo en Alemania. Después de 3 guerras victoriosas y desplegando una gran habilidad diplomática, el primer ministro prusiano, Otto von Bismarck, había logrado fundar en 1871 un imperio alemán dominado por Prusia y al margen del imperio austrohúngaro. Aquella gran potencia en el corazón de Europa fue sentida como una amenaza y observada con desconfianza por sus vecinos. Mientras Bismarck manejó los hilos como canciller del imperio, pudo tranquilizar a aquellos vecinos explicándoles que Alemania se contentaba, estaba satisfecha, con su territorio. La política de alianzas ideada por él garantizó la posición del imperio, el Reich, y mantuvo la paz en Europa. Pero en 1888 fue coronado emperador Guillermo Elle, de 29 años. Y no tardó en emprender un nuevo rumbo. El lema de aquel joven gobernante ambicioso, inconstante y vanidoso, fue la frase, «La esencia alemana será la salud del mundo». Guillermo despidió al canciller imperial porque éste no compartía sus fantasías de poderío mundial. Luego, la nación navegó a toda máquinas, como solía decir el emperador von Bülow. El canciller sucesor de Bismarck pronunció en 1897 ante el Parlamento un discurso en el que habló de la política colonial y que concluyó con estas palabras: «Han acabado aquellos tiempos en que los alemanes cedían a un vecino la tierra y a otro el mar, para reservarse ellos el cielo. No queremos eclipsar a nadie, pero exigimos nuestro lugar al sol». Para conquistar ese lugar se requería, ante todo, una flota, pues solo con ella se podían obtener y garantizar en los territorios de ultramar materias primas y mercados de venta de productos. Así pues, el emperador dio órdenes de construir lo antes posible una fuerte armada. Inglaterra vio amenazado por primera vez en la historia su rango de potencia marítima más poderosa del mundo y rearmó su flota con unos buques de guerra imponentes. Los demás estados europeos no se mantuvieron tampoco inactivos ante el ruido de sables alemán. Y cuando el gobierno de Alemania no prorrogó los tratados de alianza como Inglaterra, Francia y Rusia firmaron por su parte otros acuerdos destinados a impedir la guerra entre ellos. Alemania quedó aislada y se sintió pronto rodeada de enemigos. El emperador y su gobierno creyeron que debían rearmarse aún más para poder imponer los intereses alemanes por las armas si fuera necesario. Aquel gran rearme general y un nacionalismo exacerbado convirtieron a Europa un barril de pólvora que podía estallar con la menor chispa, y todos los interesados parecían estar casi a la espera de aquella chispa. Apenas había alguno que se esforzara seriamente por mantener la paz. El 28 de julio de 1914, Francisco Fernando, sucesor del trono austriaco, y su esposa fueron asesinados en Sarajevo, capital de Bosnia. El autor del crimen fue un nacionalista serbio que, como muchos de sus paisanos, soñaba con el reino de la Gran Serbia y veía en el sucesor al trono austriaco una persona que se interponía en el camino hacia la realización de dicho sueño. El atentado no debería haber tenido como consecuencia una gran guerra, y en otros tiempos no la habría tenido. Pero, en aquel momento, fue la chispa que provocó la gran explosión. Más tarde se dijo que nadie había querido de verdad la guerra, que la gente y las potencias habían resbalado, tropezado y dado traspiés hasta caer en ella. El sentido de todas esas palabras era que los grandes hombres no supieron controlarse, y hay buenas razones para sostener este punto de vista. Pero también hubo y hay voces que desautorizan esa opinión y atribuyen a más de uno de aquellos grandes hombres un conocimiento exacto de lo que hacían. El historiador alemán, Fritz Fischer, escribe, por ejemplo, en su libro El intento de hacerse con el poder mundial, que el asesinato de Sarajevo fue para los dirigentes alemanes la gran oportunidad de emprender una guerra preparada desde hacía tiempo. Sea como fuere, Alemania habría podido impedir la guerra con suma rapidez,
pues el Imperio Austrohúngaro no podía actuar por sí solo contra Serbia, aliada de Rusia. Pero Guillermo II garantizó su apoyo al emperador vienés en cualquier caso, y con ese cheque en blanco le animó a emprender la guerra contra Serbia. La maquinaria de alianza se echó a andar y para el 4 de agosto se había producido una declaración de guerra de los demás países. Alemania y Austria se enfrentaban a Serbia, Rusia, Francia e Inglaterra. El comienzo de la guerra fue recibido con júbilo en casi toda Europa. Mucha gente pareció casi aliviada porque, finalmente, se había descargado la tensión acumulada en los últimos meses. En Alemania, sobre todo, se contaba con un conflicto breve, los soldados estaban convencidos de que por Navidad estarían de nuevo en casa y serían festejados como héroes. Nadie escuchó o se tomó en serio las voces de advertencia procedentes sobre todo de escritores y artistas, aunque también varios políticos se refirieron en vano a las consecuencias de una guerra. Edward Grey, ministro inglés de Asuntos Exteriores, dijo, por ejemplo, el 4 de agosto. En este momento las luces se apagan en toda Europa y nunca en nuestra vida volveremos a verlas encendidas. Esta clase de observaciones fueron tachadas de pesimistas. Por un momento dio, realmente, la impresión de que las voces de advertencia habían resultado engañosas. Las tropas alemanas avasallaron a sus adversarios en el frente occidental y oriental, parecía que la guerra podía tener un fin rápido. Pero, entonces, las tropas francesas e inglesas detuvieron el avance alemán cerca ya de París. Tras la batalla del Marne, del 6 al 9 de septiembre, la guerra de movimiento se convirtió en una guerra de posiciones. A partir de entonces no se pudieron llevar a cabo los planes alemanes y la guerra estuvo prácticamente perdida para Alemania y su socio, el Imperio Austrohúngaro. No obstante, se siguió combatiendo en ambos frentes. Los soldados excavaron trincheras, recibieron fuego enemigo y dispararon a su vez sin que ninguno de los dos bandos consiguiera imponerse. Unos cientos de metros de terreno ganado debían pagarse al precio de muchas vidas. Las cosas siguieron así durante 4 años, los soldados eran apenas poco más que carne de cañón. La batalla de Verdún fue el terrible punto culminante de aquel nuevo tipo de guerra en la que se utilizaron por primera vez ametralladoras, tanques, submarinos y gases tóxicos. A comienzos de 1916, el Mando Militar Supremo alemán pretendió desangrar a Francia y forzar así un vuelco de la situación. En una batalla de medios materiales nunca vista hasta entonces en el mundo, murieron unos 700.000 franceses y alemanes. Poco antes de morir, uno de ellos escribió: "Parece como si delante de nuestra posición se hundiera el mundo. Fuera de las trincheras, no hay un metro cuadrado sin remover. Las ametralladoras tabletean, el fuego de infantería truena. Se oye un ruido infernal. Cae uno, luego, otro. El teniente Unsger, actual jefe de nuestra compañía, se pone en pie y al instante saltan jirones de su mapa de Estado Mayor, cierra convulso las manos ante el pecho y cae hacia adelante. Tarda pocos minutos en morir. A las 12 del mediodía, el enemigo se decide a lanzar un contraataque. Retrocedemos en medio de una lluvia de granadas. Pocas veces se ha visto la insensatez de la guerra con mayor claridad que en el infierno de Verdún. Cuando el Mando Militar Supremo alemán ordenó a comienzos de 1917 la guerra submarina sin limitaciones, el conflicto pasó a ser realmente mundial y dio paso a la Primera Guerra Mundial. La expresión "sin limitaciones" quería decir que debían hundirse también barcos neutrales, entre ellos los norteamericanos. A continuación, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917. Pero los militares alemanes, con los generales Hindenburg y Ludendorff a la cabeza, siguieron sin querer darse cuenta de que ya no era posible ganarla. Continuaban soñando en una paz de los vencedores y rechazaron las iniciativas de paz tanto del Parlamento alemán como del presidente norteamericano Woodrow Wilson. Todavía en marzo de 1918 dictaron a la nueva dirección rusa presidida por el revolucionario Lenin la dura paz impuesta de Brest-Litovsk. Sin embargo, medio año después, el propio Mando Militar Supremo no pudo negar ya que la guerra estaba perdida. El 1 de octubre de 1918,
el general Ludendorff admitió ante algunos altos oficiales, la dirección suprema del ejército y el propio ejército alemán están acabados. La guerra no se puede ya ganar, lo que tenemos inmediatamente ante nosotros es, en cambio, la derrota definitiva. Pero ni él ni el mando militar supremo querían aceptar la responsabilidad de aquella derrota. Ludendorff propuso por tanto al emperador integrar en este momento en el gobierno a los principales responsables de que hayamos llegado tan lejos, ellos son quienes deben concluir la paz que habrá de firmarse ahora. Ellos tienen que tragar la sopa que nos han cocinado. Se trataba de una infame tergiversación de los hechos con el propósito de salvaguardar al ejército de la vergüenza de la capitulación. Había que atribuir la responsabilidad de la derrota a los partidos, sobre todo al Partido de los Trabajadores Alemanes, a los socialdemócratas. Y la estrategia de los generales tuvo éxito, aunque en perjuicio de la Primera República Alemana, según se verá. Pero la guerra no había concluido todavía. Aunque Ludendorff había admitido la derrota y dimitido el 26 de octubre, el mando de la guerra naval dio orden 2 días más tarde a la flota de alta mar de partir para el último combate contra la armada inglesa. Sin embargo, los marineros no quisieron seguir siendo carne de cañón e intentaron un levantamiento que se extendió rápidamente a los trabajadores y los soldados hasta convertirse en la Revolución de Noviembre. El 9 de noviembre de 1918, el socialdemócrata Philipp Scheidemann proclamó la República Alemana, el emperador Guillermo II huyó a Holanda y los príncipes territoriales dimitieron. El 11 de noviembre, un representante del nuevo gobierno presidido por los socialdemócratas firmó el armisticio para que las armas callaran definitivamente. Alemania no fue admitida a la subsiguiente Conferencia de Paz de París. Los vencedores se erigieron en jueces y formularon el Tratado de Versalles, de gran dureza en varios de sus puntos y considerado injusto no solo en Alemania. El artículo 231, que atribuía exclusivamente a Alemania y sus aliados la culpa del estallido de la guerra y los hacía responsables de todas las pérdidas y daños, provocó una especial indignación en aquel país. Scheidemann, presidente del gobierno, se negó a firmar el tratado y dimitió. Cuando los vencedores amenazaron con proseguir la guerra, el nuevo gobierno alemán se vio obligado a firmar a pesar de todo. En Alemania aumentó la cólera contra los políticos demócratas, responsables en opinión de muchos de la paz vergonzosa y la humillación de Versalles. Los partidos y asociaciones de derechas exigieron pronto una revisión del Tratado de Versalles. Hoy podemos decir que el Tratado de Paz que puso fin a la Primera Guerra Mundial contenía ya el germen de la Segunda. La Primera Guerra Mundial costó más de 10 millones de vidas humanas. Otras 30 millones de personas sufrieron heridas graves y quedaron marcados para toda su vida. La guerra cambió el mundo de arriba a abajo. Provocó el hundimiento de 3 grandes monarquías, las de Rusia, el Imperio Alemán y Austro-Hungría, el Estado multinacional austriaco se disolvió y surgieron nuevos estados como Checoslovaquia y Yugoslavia. También se desmoronó definitivamente el Imperio Otomano. Turquía se convirtió en un estado independiente. En Oriente Próximo, otros países y regiones quedaron bajo administración inglesa y francesa. Aunque Francia e Inglaterra estuvieron en el grupo de los vencedores, habían sufrido grandes pérdidas y quedaron debilitadas económica y políticamente. En conjunto, Europa perdió su función dominante en el mundo, en cambio, Estados Unidos apareció por primera vez como potencia mundial y fue el auténtico ganador de la guerra. Su entrada en la contienda y la Revolución Rusa de octubre hacen de 1917 un año decisivo. Aunque la joven República Soviética era todavía débil, la primera revolución socialista fue el inicio de la división del mundo en bloques hostiles por su cosmovisión, por su ideología. Con motivo del centenario de la Primera Guerra Mundial se publicaron numerosos libros al respecto. El que despertó mayor interés fue el extenso volumen del historiador australiano Christopher Clark, titulado Sonámbulos, que reavivó una vez más el debate sobre la responsabilidad de la guerra. Clark llega a la conclusión de que la guerra no fue culpa de un solo país, sino que fue una culpa compartida por todos los países europeos. Ninguno de los políticos responsables quiso el conflicto, y es probable que ninguno imaginara que se llegaría a una guerra de tal magnitud y tan destructiva. Según Clark, los políticos actuaron como sonámbulos, es decir, no fueron conscientes de las graves consecuencias de sus actos.
La opinión de Clark recuerda mucho a la célebre cita del primer ministro británico, Lloyd George, según la cual nadie había querido de verdad esa guerra, los países más bien habían resbalado hasta caer en ella. Aunque ningún historiador serio habla ya de una responsabilidad exclusiva de los alemanes, la descripción de Clark no solo cosechó apoyos, sino también duras críticas. La primera objeción tiene que ver con el término elegido, sonámbulos, ya que, en sentido estricto, exige a los implicados de toda responsabilidad. Es sabido que un sonámbulo no es dueño de sus actos porque no está despierto. Clark también considera innecesario establecer una jerarquía de estados según su grado de responsabilidad por el estallido de la guerra. Muchos de ellos llegan a la conclusión de que fue el gobierno alemán. Como no solo no impidió que Austria-Hungría interviniese militarmente contra Serbia, sino que la animó a hacerlo, Alemania es la principal responsable del estallido del conflicto. La lección más importante de la historia de esta guerra es que, en situaciones de crisis, hay que buscar alternativas a la guerra hasta el último momento.